Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estoy yo como siempre. Me presento, yo soy el abuelito y hoy les traigo una muy interesante y algo de actualidad, algo que amenaza con cambiar el rumbo de una lucha contra la dictadura cubana que hemos llevado a través de varias generaciones y que esto quizá pueda parecer un poco exagerado, pero créanme, no lo es. Está en peligro algo que nos ha ayudado mucho contra la dictadura durante todo este tiempo, es algo muy serio y los que tengan la paciencia de escucharme se van a enterar. Yo suelo hacer directas muy cortas, pero esta creo que no lo será. No me voy a extender mucho, voy a tratar de ser breve, pero hay muchísimas cosas que son necesarias que ustedes sepan y que se las tengo que explicar en detalle para que entiendan. No sé si esta directa, pues si se alarga mucho, yo la voy a cortar y voy a darles una segunda parte, pero es importante que se enteren de esto. Voy a hablar sobre el embargo de Cuba. El embargo ha sido una herramienta que los presidentes norteamericanos han establecido y otros han mantenido durante muchísimo tiempo. Y esto ha hecho que la dictadura no se haya desarrollado ampliamente en la capacidad de generar dinero. Ellos han tenido que estar inventando y siendo creativos, violando la ley de muchas maneras, como el caso de los médicos cubanos, a los que tienen expuestos a una esclavitud moderna que les está creando problemas. Y pues esas cosas el embargo las provoca y eso nos ayuda a nosotros en la lucha. De nosotros carecer del apoyo que nos da el embargo, la dictadura se vería en una posición muy cómoda para generar el dinero que ya no tiene, pero que tuvo en otras ocasiones. Así que eso de quitarse el embargo de las espaldas es una cosa que a ellos les interesa pues poder establecer para poderse desarrollar, para poder hacer más dinero y para poder reprimir muchísimo más al pueblo cubano. Vamos a comenzar a entrar en tema, pero tengo que darles algunos avances que son necesarios. Quiero explicarles primero que recientemente el presidente de México, Manuel López Obrador, visitó la isla de Cuba y solo fue después de una pequeña gira que hizo por algunos países de Latinoamérica, pues fue a Cuba porque él está tratando de aglutinar fuerzas para tener un poquito más de control sobre Latinoamérica, siendo uno de los países pues más ricos de la zona, pues quiere adueñarse de las pequeñas cabezas. Y viendo la situación que está el gobierno cubano en este momento, pues parece que de algún modo los va a ayudar para ayudarse él mismo en sus propósitos. Él estuvo en Cuba y le dio un apoyo abierto a la dictadura. Hizo una pequeña recomendación ahí de que tenían que modificarse dentro de la revolución. No creo que le hagan ningún caso. Ellos, los dictadores cubanos, también están buscando el propósito de conseguir más dinero y ven a México como una ayuda. Además, México les prometió, y esa fue una de las cosas principales que dijo López Obrador a su llegada a México, cuando vino desde La Habana, que estaba apoyando a la dictadura cubana. Anunció en México ya, cosa que no se habló en Cuba tampoco, que iba a dar apoyo dándole empleo a 500 médicos que van a cobrar una miseria y el dinero va a ir a las arcas cubanas. Eso lo sabe él, es un corrupto y se está prestando a eso, siendo o habiendo sido un presidente electo legítimamente, pues sentado con un dictador no lució muy bien. Pero bueno, el propósito era, o el propósito de él es hacerse líder del bloque de países latinoamericanos y del Caribe. Entonces él sabe de la terrible situación política y económica que padece la dictadura de la isla. Y entonces él corre para ofrecer un necesitado apoyo internacional con tal de lograr que los mafiosos de la isla se inclinen ante él y le cedan el liderazgo izquierdista de la región. Esto lo logró con algunos regalitos a los sátrapas y la promesa que va a hablar con Biden sobre la terminación del embargo a la isla. Este es el punto importante del que quiero hablar, la promesa que él le hizo a los dictadores cubanos y a su propio pueblo mexicano, que va a hablar directamente con Biden para que se acabe el embargo a la isla. Recuerden que el 5 de mayo, para los que no lo saben, su esposa lo celebró, la fiesta nacional del 5 de mayo la celebró en la Casa Blanca
y ella pues prácticamente voló a México para acompañar entonces a Obrador a Cuba. Así que yo estoy seguro que mensajes llevó a Washington y mensajes trajo de Washington, y eso ya pues le dio a López Obrador la base para las cosas que él hizo y dijo en Cuba. Muchos pensarán que el problema del embargo es una cosa hecha ya, que eso está codificado y que solo el Congreso tiene poderes para terminar el embargo cuando se cumplan los requisitos que establece la codificación, que en modo general son pues la liberación de los presos políticos, las libertades para establecer partidos y elecciones, elecciones libres por supuesto, y con supervisión y todas esas cosas. Pero bueno, eso no es exactamente así. A pesar de lo que muchos crean, eso no es exactamente así. Y de eso voy a hablar. Tan complejo es que vimos que en la época de Obama debilitó mucho las medidas y abrió muchas puertas que el embargo cierra. Pero hay algo peor que Biden puede hacer para acabar con el embargo, y ahora les voy a entrar en detalle. Obama no lo hizo porque le faltó el valor, o quizá porque había mucha presión del exilio y él ya en esa época se estaba enfrentando el Partido Demócrata a las elecciones y él no quería arriesgar el perder el estado de la Florida si pues quitaba el embargo. Pero bueno, les voy a entrar en detalle porque un presidente puede quitar el embargo. Pero primero tenemos que hacer un poquito de historia. Todos sabemos de la paupérrima situación económica del régimen, que anda luchando centavos por aquí y por allá, pero que hace años que el sistema está en retroceso porque le falta dinero. Si el embargo acaba, no importa lo que haga el exilio, no importa lo que hagan los opositores dentro de Cuba, la dictadura prosperaría, pues recibiría millones y millones en créditos, en préstamos, en inversiones, que harían a los tiranos pues que se fueran invencibles, y tendríamos entonces dictadura por muchísimo tiempo. El embargo le ata las manos a los dictadores y crea un ambiente de miseria y escasez dentro de la isla que inclina a los cubanos a oponerse y a querer acabar con la dictadura. Ahora López Obrador va a mediar con Biden para acabar con el embargo, y al final les voy a explicar que si Biden quiere, él solo puede acabar con el embargo. No creo que lo haga, porque Obama no se atrevió tampoco por la posibilidad que existe, y quiero que lo sepan, ya que esta generación de cubanos nadie se los ha explicado. Yo creo firmemente que ni los youtubers nuevos que tanto han educado a la nueva generación sobre el caso del embargo lo han dicho, y es porque probablemente no lo saben. Yo se los voy a contar, pero primero tengo algunas cosas que explicar. El embargo estadounidense no es una sola ley. La ley de embargo no es una ley establecida. La ley es un extenso entramado jurídico que incluye leyes y regulaciones que regulan las relaciones económicas con el país. Es decir, la regulación de la relación económica entre Cuba y Estados Unidos, pues eso es lo que hace el embargo. Lo que hace es regular cómo se aplican esas leyes, cómo funciona, cómo trabaja Estados Unidos con Cuba. Esas leyes pues se fueron creando y se fueron montando una sobre otra, y ahora les voy a explicar por arribita para los que nunca han oído esto, o para los que lo han oído pero no lo tienen fresco en la mente. Pues yo les voy a explicar. Eso fue impuesto primeramente, el primer embargo que se le puso a la isla de Cuba fue antes de que llegaran al poder los sátrapas estos. En marzo del 58, durante el régimen de Fulgencio Batista, pues se puso el primer embargo, así que se le hizo un embargo de armas. Eso fue el presidente Eisenhower, Dwight Eisenhower, era el presidente cuando aquello. Pues rompió las relaciones diplomáticas con Cuba después, el 3 de enero del 61, y fue pues solamente unos días antes de entregarle a Kennedy la presidencia. Rompió relaciones con Cuba a causa de las intervenciones que hizo el gobierno cubano. Y entonces ese fue el primer paso que se dio de embargo, cuando aquello pues era un embargo muy básico. Entonces cuando él entregó el poder a Kennedy, pues ya Kennedy heredó el embargo y fue sucesor de la política de Eisenhower. Continuó con ese tipo de política. En marzo de ese mismo año después,
el gobierno norteamericano incluyó las regulaciones de exportación y entonces hizo un listado de productos alimenticios y medicina que requerían de licencia general para poderlos exportar a la isla. Esa era la primera medida de la administración de Kennedy que anunciaba ya el preludio del bloqueo económico, comercial y financiero. Ya para febrero del 62, y antes que entrara en vigor esta política, el Departamento del Tesoro entonces promulgó las regulaciones para las importaciones cubanas, con lo cual se prohibía la importación de toda mercancía de origen cubano a territorio estadounidense. Es decir, que se habían puesto medidas de importación a Cuba, pero también de exportación. Ya entonces no se podía comprar ningún producto que viniera de la isla. Ese fue el primer golpe que se le dio al bolsillo de los sátrapas. Entonces, pues esa fue una de las primeras regulaciones, la importación de mercancías que se prohibió. Después, perdón, ya en febrero del año 62, ahí mismo cuando Kennedy estaba pues comenzando, esas regulaciones que ya había puesto el gobierno encima de lo que ya estaba establecido, pues entró en vigor. Y entonces 4 días después de haber sido declarado por el presidente Kennedy, pues se estableció lo que ya era un bloqueo sólido y fuerte. Entonces ya pasaron muchos años, se siguió con ese tipo de bloqueo, que no era un bloqueo totalmente completo. Recuerden que había muchas cosas económicas que quedaron pendientes. Pero bueno, era un bloqueo básico que lo tenía establecido Cuba. Cuba no se sentía la fuerza del bloqueo porque estaba subvencionada en esa época por la Unión Soviética. Le entraban millones de dólares todos los días. Entonces ellos pues se reían, incluso decían que Castro lo llevó a decir, el sátrapa principal lo llevó a decir que se reían del bloqueo, que no les interesaba. Pero bueno, ya en el 1992 surgió la ley Torricelli, que se aumentó a todas las reglas que ya tenía el embargo. Por eso le digo que es un tramado de leyes, porque esa ley se incorporó también después, la ley Torricelli, que hizo del embargo un asunto extraterritorial, porque ya entonces se sancionaba a terceras naciones, porque la ley prohibía a las subsidiarias americanas que estuvieran en terceros países que comercializaran bienes con Cuba. Entonces posteriormente vino la ley Helms-Burton, que eso afianzó aún más la política hostil que tenía el embargo. Otra de las leyes elaboradas y que se hizo parte de ese entramado para robustecer el embargo comercial y financiero contra la isla fue la ley de reforma de las sanciones comerciales y la ampliación de las exportaciones del 2000. Esa se hizo en el 2000 y esa ley impedía que los ciudadanos estadounidenses viajaran a Cuba en calidad de turistas. Es realmente el único país al que se les tiene vetado visitar. Se necesitan permisos y se necesita tener alguna justificación. Hay pocas excepciones. La persona puede viajar por algún asunto específico cultural o cosas así, o religioso. Ya después, cuando llegó el presidente Donald Trump, la política entonces sí se recrudeció de verdad. Donald Trump sí se fue a los detalles y entonces impuso un sinfín de medidas bloqueando todos los pequeños agujeros que tenía el embargo y por el cual el gobierno cubano se filtraba por esos huequitos y resolvía muchos problemas, creaba corporaciones y le daba vuelta a los dineros, utilizaba bancos. Todo eso Donald Trump lo cerró y incluso durante la presidencia de Donald Trump se impusieron multas millonarias a bancos por violar el embargo. La segunda, ya les dije, el primero fue el embargo que se creó contra Batista, y entonces este segundo embargo fue el que empezó en octubre del 60. Eso fue como respuesta a las expropiaciones, como les dije ya, de las compañías norteamericanas y propiedades de ciudadanos, no solo estadounidenses, sino ciudadanos de la isla, de parte del nuevo gobierno ese. Después de la derrota de Batista y la toma de poder por Castro, inicialmente se excluían alimentos y medicinas, pero en febrero del 62
las medidas se endurecieron y las restricciones llegaron a ser casi totales. En el 59, perdón, en el año 59, el 70 y tantos por ciento, no recuerdo, pero más del 70% de las exportaciones hacia Estados Unidos y el 70% de las importaciones procedían de ese territorio. Es decir, que Cuba tenía casi 2/3 de su importación para Estados Unidos, y Cuba lo importaba de Estados Unidos e importaba de Estados Unidos siempre a un margen de un 70%. Muchas compañías norteamericanas y sus filiales pues entonces se declinaron, ya no quisieron venderle bienes o prestarle ningún servicio a Cuba porque tenían miedo de ser sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, actualmente hoy no está prohibida la venta de equipos para agricultura ni la importación de ayudas humanitarias, y esto pues se está aprovechando muy bien por el sistema. Ustedes han visto que de aquí desde los Estados Unidos pues vuelan millones y millones y millones de dólares, ya sea como en ayuda humanitaria o en ayuda a la agricultura, cosa que el comunismo pues se aprovecha muy bien. El embargo se reforzó, como yo les expliqué, en octubre del 92, cuando se creó la Ley de Democracia Cubana. Fue que se le llamó la Ley Torricelli, porque fue Torricelli fue el congresista que propuso la ley y se aprobó, la Ley de Democracia Cubana. Y en el 96, entonces, la Ley para la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática, que esa fue la Ley Helms-Burton. También se conoce por los nombres de los dos congresistas que la impulsaron, pero pues sus nombres en realidad son la primera, la Ley de Democracia Cubana, que fue la Ley Torricelli, y la Ley de Libertad Cubana y Solidaridad Democrática, que fue la que hicieron Helms-Burton. Esas leyes planteaban, entre otros muchos artículos, que las filiales estadounidenses en terceros países no podrían establecer ningún tipo de relación comercial con Cuba, mientras Estados Unidos ha buscado normalizar sus relaciones comerciales con otros estados comunistas, como por ejemplo China o Vietnam. Pero existe un lobby muy fuerte, mayoritariamente conservador, que está formado por exiliados cubanos, principalmente por los cubanos que estamos aquí en la Florida, y gracias a Dios que han dificultado un acercamiento a Cuba, especialmente por la influencia de los exilados en un estado políticamente estratégico como es la Florida. Ustedes saben que en las elecciones norteamericanas, pues después que votan todos los estados, y por un problema de horario y por un problema de orden en las elecciones, pues la Florida es de los últimos que se cuenta, y casi el país está balanceado. Cuando le toca a la Florida, usualmente con su voto decidir quién va a ser el presidente, y eso es importantísimo. Entonces en la Florida, como las ciudades más importantes son Miami y el sur de la Florida en general, que está llena de cubanos, pues ellos o normalmente tienen la última palabra en decidir en qué lado se vira la presidencia norteamericana, si para los demócratas o para los republicanos. Entonces, ni el Partido Demócrata de los Estados Unidos ni el Republicano han propuesto ningún cambio de relevancia. Quiero decir, aunque el Partido Republicano ha sido tradicionalmente más favorable a aplicar mano dura, pero ninguno ha hecho ningún cambio en lo que es el embargo. El título tercero de la Ley por la Solidaridad con la Libertad y la Democracia de Cuba, la que se conoce como Helms-Burton, establece que cualquier compañía no estadounidense en conocido tráfico con propiedades de ciudadanos estadounidenses en Cuba, confiscadas sin compensación, puede ser sujeto a un litigio que le puede impedir entrar en los Estados Unidos. Ustedes saben bien que eso es uno de los ágapes de la ley, que algunos presidentes no la han enforzado y otros sí. Trump sí la enforzó y abrió puerta a los juicios que se hicieron para reclamar propiedades confiscadas que estaban siendo explotadas en Cuba. Entonces, pues se abrió el caso a las cortes, y esta restricción se extiende al ámbito marítimo. Los barcos también que atracan en Cuba no pueden entrar a Estados Unidos en un plazo de 6 meses. Es decir, un barco va a Cuba, de cualquier país que vaya, y entra a puerto cubano, no le está permitido entrar en ningún puerto norteamericano hasta que no pasen 6 meses. No obstante, es importante tener en cuenta
que el título tercero de esta ley incluye también un mecanismo por el cual su aplicación puede ser suspendida por el presidente, y eso Obama lo suspendió. Esa suspensión fue restablecida por Trump. Esta suspensión debe ser renovada cada 6 meses, y esto es tradicionalmente lo que ha ocurrido. Pero vamos a un punto muy importante. En el año 1999, el presidente Bill Clinton amplió el embargo comercial. Miren bien qué contradicción. Bill Clinton fue el que amplió el embargo comercial, prohibiendo a las filiales extranjeras de compañías norteamericanas comerciar con Cuba por valores superiores a 700 millones de dólares anuales. Por supuesto, fue una medida contra el gobierno cubano, pero yo pienso que fue un poco simbólica porque les dio un límite de 700 millones de dólares para hacer negocio. Y era muy fácil incluso comercializar por más millones y que no se supiera realmente exactamente si se estaba haciendo o no, o si se estaba violando la ley o no. Bueno, en respuesta a la presión también en esa época de los agricultores norteamericanos, que ustedes saben que quieren vender su grano, quieren vender su gallina, quieren vender sus huevos, quieren vender sus cereales, pues estos agricultores le han puesto mucha presión al gobierno norteamericano siempre. Y entonces el embargo fue relajado porque salió una ley que se llamaba Ley de Reforma de Sanciones y Mejora de las Exportaciones. Esa fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en octubre del 2000 y fue firmada por el presidente Clinton. Es decir, que aquí tienen una ambivalencia. Clinton endurece por un lado las sanciones para Cuba, claro, un poco simbólico, ya les digo, porque 700 millones de límite a los países, eso es un poco exagerado. Pero bueno, entonces sí aprueba una ley tratando de apoyar a los agricultores de los Estados Unidos, dándoles chance de que le vendan a Cuba comida. Por eso es que ustedes ven pues, que a Cuba se le vende pollo y se le venden esas cosas, porque esa ley de reforma de sanciones y mejoras desde el año 2000 está en efecto. Y si ustedes se dan cuenta, van a ver que los datos que les dan los youtubers de las cosas que ha comprado Cuba, pues empiezan realmente después del 2001, que es cuando se aprueba la ley y ya Cuba entonces empieza a aprovechar los buenos precios del gobierno norteamericano, porque ellos pueden comprar donde quiera. El problema es que los norteamericanos venden más calidad y lo venden a mejor precio. Entonces a ellos les conviene pues comprar aquí. Esa ley, como yo les dije, se aprobó en el año 2000, la firmó el presidente Clinton, la apoyó todo el mundo, demócratas y republicanos en el Congreso, se opusieron muy pocos. La moderación del embargo permitió la venta de bienes agrícolas y medicinas, también por razones humanitarias. Y a pesar del rechazo inicial de nosotros los cubanos, pues nosotros pues, estábamos viendo también que había un poco de maniobra política de los Estados Unidos, pero Fidel Castro no tuvo otro remedio que aceptar la medida y empezar a comprar, porque había pasado un ciclón por Cuba que se llamaba Michelle. Bueno, ustedes los jóvenes no se acuerdan, pero en esa época, en el año 2000, había acabado de pasar por un ciclón en noviembre del 2001, y entonces ya ahí empezaron a comprar. Esta medida entonces pues está vigente en la actualidad. Ante alguna demanda de productos cubanos, porque ustedes saben que aquí pues el tabaco cubano siempre tuvo demanda, porque está establecido desde los años 40 y tantos, cuando Winston Churchill hizo famoso los tabacos cubanos, pues tuvo un público o tuvo un comercio muy grande en los Estados Unidos. Y a causa de esa demanda, algunos legisladores que son partidarios del libre comercio, porque hay algunos legisladores que por problemas de principio piensan que debe haber un libre comercio en el mundo, no importa qué política haya. Pues esos legisladores, especialmente los del oeste de los Estados Unidos, de las grandes llanuras centrales, que son los que producen mucho producto agrícola, han intentado desde el 2000 suavizar o eliminar el embargo. 4 veces desde entonces la Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha apoyado levantar las restricciones al viaje, siendo apoyada en el 2003 por primera vez por el Senado. El Senado entero apoyó que se quitara las restricciones de los viajes. Sin embargo, eso nunca se hizo ley, porque el presidente Bush, que era el presidente en ese momento, vetó el proyecto de ley, es decir, no lo firmó y ya pues se acabó. Gracias a Dios que pudo vetar eso también. Y entonces
enfrentado a un veto ya, pues el Congreso abandonó el intento de eliminar las restricciones de viaje. Sin embargo, dichas restricciones no son fáciles de evitar. Son fáciles de evitar. Pues basta que usted viaje a cualquier otro país, va a México, a Canadá, donde quiera, y como las autoridades cubanas no sellan el pasaporte, pues logran muy fácil los norteamericanos violar esa parte del embargo y viajan a Cuba. Ustedes vieron que en la época de Obama se hizo el de la vista gorda y viajaron todas las estrellas y todos los famosos norteamericanos unos añitos a que Cuba se puso de moda a causa del mismo Obama. Pero bueno, eso está sancionado, está penado legalmente entrar a Estados Unidos, pero eso prácticamente no se persigue. Después, en el año 2004, después de haber vetado la ley aquella que había tratado de pasar al Senado, pues el presidente Bush aplicó un nuevo paquete de medidas en lo que él llamó la Comisión de Asistencia a una Cuba Libre. Dentro de una gran gama de medidas tomadas limitan los viajes, el envío de remesas, lo limitó a solo familiares. Recuerden que la remesa, pues él fue el que la limitó a padre, abuelo, hijo, hermano. Y además alargó la espera para viajar a Cuba a 3 años. Este plan arrecia la aplicación de las leyes Torricelli y Helms-Burton también. Entonces fue actualizado en el año 2006 con el objetivo de restringir aún más los viajes de los estadounidenses a Cuba, porque pusieron penas de cárcel y multas altísimas, hasta de $1 millón. Esto, por supuesto, que sepamos, no se ha aplicado en ningún caso, pero también en esa fecha se crearon instituciones para perseguir las exportaciones cubanas de níquel y su utilización en la industria de terceros países, ron, tabaco y así también como las transacciones que Cuba pudiera realizar en dólares. En esa época yo recuerdo que hubo problemas con España, porque España, eso se lo voy a hablar después, porque está conectado realmente con el final de lo que quiero explicarles, el problema de España. Pero España se niega, e incluso España sacó una ley específicamente para no obedecer estas leyes americanas. Ellos establecieron que eso era una intervención en los deseos de un país de negociar con otro. Es decir, que esa ley americana violaba los derechos de los españoles de libremente comerciar con quien ellos quisieran. Entonces España pues sacó una ley basada en esa época a causa de eso. Las penas criminales por violar el embargo van hasta 10 años y multas hasta de $1 millón. Bueno, yo he visto multas de 6, de 10, de 20 millones que se han establecido a bancos por violaciones continuas. Es decir, los han cogido una vez, pero les han podido probar muchas violaciones y esa multa de $1 millón pues se ha convertido en una pila de millones. Y si es por asuntos corporativos, eso. Y ya cuando son cosas personales, pues te pueden multar hasta $250,000. También existen penas civiles, es decir, que no son criminales sino civiles, de hasta $55,000. Y sabemos de infinidad de empresas y bancos que han pagado sumas millonarias por violar el embargo. El 4 de febrero del año pasado o el antepasado, no estoy seguro, pero sí sé que fue febrero porque coincide con el cumpleaños de un familiar muy cercano mío. El senador, hay un senador del oeste, Ron Wyden, le hizo una proposición al Congreso de los Estados Unidos de una ley para el comercio entre Cuba y Estados Unidos. Esa ley se llamaba Ley para el Comercio entre Cuba y Estados Unidos 2021, porque fue el año que él la presentó. En ese caso, y de eso vamos a hablar un poquito de esa ley, porque esa ley está ahí en los papeles, está fresca, y es la que posiblemente se use para impulsar de nuevo, porque está todo hecho ahí ya, todo está codificado o listo para romper los códigos que están establecidos anteriormente. Esa ley la escribió o la propuso Ron Wyden y tiene apoyo de varios. Yo tengo una notica por aquí donde apunté los nombres de los 4 o 5 que lo apoyaron en eso, o los más importantes de los congresistas que apoyaron a Wyden en eso. Pero la intención de esa ley era que, si era aprobada, anularía las legislaciones que permiten el embargo hacia la isla. Es decir, todo, lo tumbaría todo. Por supuesto, esto pues
murió casi al comienzo. La ley tenía como propósito principal eliminar el embargo hacia Cuba. No obstante, la imposición de sanciones a la isla no se ampara en un único documento legal, sino que es resultado, como ya les expliqué, de modificaciones realizadas a legislaciones que ya existen y de la aprobación de otras. Por ello, la propuesta contemplaba cambios en diferentes normativas vigentes. Es decir, atacaba infinidad de leyes. Toda ley que estuviera contra Cuba o contra los comunistas cubanos, pues está considerada en esa propuesta. Así que es una cosa muy detallada, muy profunda, con mucha mala intención. Se quería cambiar o suprimir las restricciones al comercio y a otras relaciones con Cuba que establecían la Ley de Asistencia Extranjera del 61 y la Ley de Comercio con el Enemigo. La primera autorizaba al presidente a establecer y a mantener un embargo total al comercio entre ambas naciones y prohibía proporcionar ayuda al gobierno de la isla, mientras que la segunda suspendida cualquier transacción que fuera en divisas, en transferencias y propiedades y acciones, a cualquier país que se considerara como enemigo. Como Cuba estaba considerada como enemigo, pues la Ley de Asistencia Extranjera del 61 y la de Comercio con el Enemigo aplicaban, pero esta proposición nueva de este senador pues atacaba directamente estas dos leyes y las eliminaba por completo. También ese proyecto consideraba retirar las barreras de exportaciones hacia y desde Cuba. Es decir, aquella ley que yo le dije que Kennedy prohibió la importación y la exportación, que era el 70% del Producto Nacional Bruto de Cuba, y lo que importaba Cuba de Estados Unidos era también un 73%, para ser exacto, ya recordé la cifra. Entonces, eso le confería al presidente la autoridad legal para limitar las exportaciones de Estados Unidos, por razones de seguridad nacional, por razones de política exterior, o porque hubiera escasez de oferta. Entonces es decir que no se podía firmar un contrato de, por ejemplo, como había en el pasado, comprarle azúcar a Cuba todo lo que produjera. Eso se hacía antes del 59. Ahora no, con esta ley pues se limitaba a que se comprara solo cuando hiciera falta. Entonces no se le podía dar ningún break a Cuba. Y también estaba la reforma de control de las exportaciones del 2018, o sea, otra ley que estaba envuelta en el asunto del embargo. Esa restringía la exportación de artículos que pueden ser empleados para la proliferación de armas nucleares, químicas, biológicas o tecnología de misiles, de bienes de tecnología de doble uso, además de la venta de productos hacia países a quienes Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas. Es decir, que por ejemplo, esa ley prohibía que si algo se le vendía a Cuba, pues Cuba no se lo podía revender a Venezuela, que también era un país sancionado. Entonces es decir que ellos trataban de levantar un embargo por un lugar, pero que ese embargo no se corriera, o ese beneficio no se corriera a otros países sancionados. Bueno, asimismo, los productores que desearan vender alimentos, medicina, equipos médicos a Cuba, no iban ya a necesitar entonces una licencia de exportación emitida por el gobierno, como hace la OFAC aquí, porque se propone excluir a Cuba del listado de países que requieren esa licencia. Es decir, el programita que estaba preparándose este senador estaba serio, de verdad. Hay una ley que se llamaba la Ley de Reforma de las Sanciones Comerciales y el Mejoramiento de Exportaciones del 2000, que hubiera quedado completamente eliminada también dentro de esa propuesta. De igual forma, se eliminarían también las prohibiciones que se contenían en las leyes de asignación del Departamento de Comercio y de agencias relacionadas, y también el de seguridad alimenticia del 1985, que fue otra ley también, la ley de seguridad alimenticia, que limitaba las transacciones y pagos con respecto a propiedades intelectuales de Estados Unidos, así como prohibía también la importación de azúcar procedente de países que podían haberle comprado este bien a Cuba para después reexportarlo a Estados Unidos. Es decir que estaban todos los huequitos tapados. Cuba no podía ni siquiera vender su azúcar a otros países y tratar de colarla por ahí a los Estados Unidos. Esa ley lo prohibía todo. Bueno, pues esta propuesta de ley trataba también de eliminar eso. Claro, ya Cuba ni produce azúcar, pero bueno, en aquel momento sí. Por su parte, en ese proyecto había una sección que se llamaba la sección 3 del proyecto de ley que autoriza
a los operadores de comunicaciones, y esto lo vieron porque esto surgió últimamente con María Elvira, que dijo que iba a tratar de poner el internet gratis a Cuba y cosas así. Bueno, en la sección 3 es importante porque debe recordarla a todo el mundo, es el proyecto de ley que autoriza a operadores de comunicaciones a instalar, a mantener y a reparar equipos e instalaciones de telecomunicaciones en Cuba, además de proveer servicios de este tipo entre ambas naciones. Es decir, que se podía haber pues ido cualquier compañía cubana, cualquier compañía norteamericana, perdón, a Cuba y establecer sistemas de comunicaciones completamente legítimos. Al mismo tiempo, esa propuesta también incluía a Cuba en el conjunto de países que reciben un tratamiento no discriminatorio en su intercambio de bienes con Estados Unidos. Es decir, este proyecto estaba pidiendo no que Cuba fuera una nación favorecida, pero que por lo menos fuera una nación que no se pudiera discriminar en el tratamiento al intercambio de bienes. La Organización Mundial del Comercio tiene un principio que señala que un Estado no debe establecer diferencia en el tratamiento de mercancías provenientes de diferentes socios. Entonces esta ley se acoge o solicita que Estados Unidos se adhiera a la Organización Mundial de Comercio, que exige que cuando un país negocie con un país, pues tenga el mismo tratamiento con todos los demás. Y así con productos fueran nacionales o extranjeros. Actualmente, Estados Unidos se ampara en el artículo 21 del Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de Comercio para no aplicar este principio en sus relaciones comerciales con Cuba. Entonces, claro, Estados Unidos pues no lo hace basado en una ley. También estaba atacando el artículo 21 del Acuerdo General de Aranceles y Aduanas para poder evitar que se aplicara esa ley. Entonces, pues, se estaba beneficiando a Cuba en todo sentido. Este artículo establece excepciones relativas a la seguridad en cuanto al cumplimiento de los acuerdos de comercio internacional, al señalar que las disposiciones del convenio no deben impedir a una de sus partes la adopción de todas las medidas que estime necesarias para la protección de los intereses esenciales de la seguridad. La aprobación del proyecto contemplaría también entonces retirar las restricciones de viajes hacia Cuba, prohibir el establecimiento de límite en la cuantía de las remesas, es decir, que se podía mandar el dinero que usted quiera a Cuba. Si quiere mandar 1 millón para montar una fábrica, pues mandar 1 millón. Y se derogara la ley de democracia cubana, la ley Torricelli, y la ley de libertad y solidaridad democrática de Cuba, la ley Helburton. Ambas estipulaban la aplicación de restricciones y sanciones a compañías que tuvieran relaciones comerciales con Cuba. Así que este proyecto ataca todos los detalles que se fueron montando suavemente uno sobre otro a través de todos los años en el embargo hacia Cuba. La ley Helburton incluía también la oposición formal de Estados Unidos a la membresía de Cuba a instituciones financieras internacionales, la protección de los derechos de ciudadanos estadounidenses sobre las propiedades que poseían en la isla y que fueron confiscadas por el gobierno cubano después del 1 de enero del 59, así como una política de denegación de visado a extranjeros involucrados en confiscaciones o en su posterior uso comercial. Es decir, que si la papelera de Guanabacoa fue intervenida y viene un español y va a invertir ahí, pues el gobierno de los Estados Unidos tiene el derecho por esa ley a negarle la visa al inversionista español, a negarle una visa de entrada a Estados Unidos basado en que esa persona está utilizando medios que fueron confiscados por el gobierno cubano ilegalmente. No obstante, con la entrada de la ley en vigor, el presidente de Estados Unidos mantiene sus facultades para establecer controles a las exportaciones hacia Cuba. Y mediante la ley de reforma de control de exportaciones de 2018, que ya se las mencioné, y la ley de poderes económicos para casos de emergencia internacional, otra ley más, esta última puede ser empleada en situaciones de amenaza a la seguridad nacional, la política exterior o la economía de Estados Unidos, y le permite al presidente bloquear transacciones y congelar activos para hacer frente a tal amenaza. Todo esto lo eliminaba el proyecto de ley de O'Leary, de este senador.
Imagínense que esta ley hubiera acabado totalmente con el embargo, pues atacaba cada una de las sanciones que se ha ido acumulando en forma de ley para embargar la isla. Ahora esta propuesta está muerta, pero está lista para ser usada el día que decidan impulsarla de nuevo. Y hoy, con un gobierno demócrata, corremos el peligro de que la ley se introduzca nuevamente para su aprobación. ¿Cuáles son los pasos para lograr la aprobación de esta ley? Bueno, voy a entrar en esto un momentico porque para que vean ustedes el grado de dificultad que pasa una ley en este país. Es decir, que una ley como esta para quitar el embargo no va a tener un camino muy fácil. El proyecto que presentó Wyden estuvo evaluado por el Comité de Finanzas del Senado de los Estados Unidos. Es el primer comité que mira un proyecto de esto porque está dirigido a dinero. Pero ahora les explico los pasos para que una propuesta se haga ley y van a ver que es realmente complicado y necesita de mucho apoyo para que algo pase o para que pase algo así. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado, los cuales en conjunto forman el Congreso, ustedes saben que ahí están los representantes y están los senadores, eso hacen lo que es el Congreso de los Estados Unidos. Estos grupos poseen comités de trabajo sobre áreas específicas, encargados de estudiar y analizar las propuestas de legislación acerca del tema que les compete. A su vez, pues cada comité posee varios subcomités que se crean igualmente para abordar tópicos específicos. Ambos, los subcomités y los comités, se dedican a investigar sobre los proyectos propuestos, reformarlos y decidir si serán sometidos a votación o de lo contrario si van a ser desechados. Esta fase del proceso generalmente incluye la realización de audiencias, la presentación de testigos para opinar sobre el tema. Luego el proyecto es modificado y sometido a votación en el subcomité, al cual fue asignado su revisión. Ese decide si este debe ser votado dentro del comité en su conjunto o se va a hacer por separado. En caso contrario, pues ya el proyecto se desecha. Entonces esa es la primera barrera que se encuentra una ley que entre, pues se encuentra con el comité del Senado o el comité del Congreso que va a revisar el caso y sus subcomités también. Entonces esa primera barrera que pasan, algunos proyectos pues ni siquiera pasan eso ya. Si logra pasar el comité, entonces este puede discutirlo, así como volver a realizar audiencias o modificaciones. Posteriormente se realiza otra votación para determinar si debe ser sometido a consideración en el Senado. Es decir, pasa de un lado de la Cámara a la otra. Allí se debe nuevamente y puede ser devuelto al comité correspondiente con el fin de realizarle más cambios. Para ser aprobado, necesita obtener la mayoría de los votos dentro del Senado, después de lo cual pues pasa a la Cámara de Representantes, donde se repiten los pasos anteriores. En caso de existir discrepancia entre lo que es una cámara y la otra, pues entre ambas se elige entonces a un comité para que la solucione y se vota nuevamente en las dos cámaras. Si se obtiene la mayoría de los votos, el proyecto entonces se envía al presidente para su firma. De lo contrario, al igual que si no se logran resolver las divergencias, pues el proyecto se descarta. Después de todo este proceso, incluso si el presidente no está de acuerdo, pues sencillamente lo veta y ahí acabó la historia. Pero bueno, llegó hasta, es como cuando un caso criminal llega hasta la Corte Suprema. Cuando llega hasta la firma del presidente, a veces el presidente hace modificaciones y lo devuelve abajo a que vuelva a pasar por todos los pasos. Por eso es que esas leyes demoran tanto en pasarse. Y como los cambios son cada 2 años, pues casi ningún proyecto largo así y muy complejo sobrevive, porque tiene que hacerse antes de los 2 años, antes que haya que hayan cambios por las votaciones. Pues hay nuevos senadores, hay nuevos representantes y la cosa no es fácil. Debido a que los integrantes de la Cámara de Representantes del Congreso se elige cada 2 años, al igual que una tercera parte de los miembros del Senado, pues es necesario conseguir la aprobación del proyecto de ley en ese lapso. Tienen un lapso de 2 años. Si no es posible, al finalizar este periodo, pues debe ser presentado nuevamente y comenzar todo el proceso de nuevo.
¿quiénes están a favor de una aprobación de un proyecto como este? Bueno, además del senador Wyden, que lo presentó en el Senado y espero que no salga electo, pues ya se acabaría porque tiene una obsesión con esto de presentar proyectos de ese tipo. El proyecto también lo patrocinó el senador Patrick Leahy del estado de Vermont, Richard Durbin de Illinois y Jeff Merkley de Oregón. Estos fueron los co-signers o los que le apoyaron en su proceso. La aprobación de una ley como esta cuenta con un amplio apoyo en la comunidad empresarial estadounidense como consecuencia de los beneficios derivados de ampliar los lazos comerciales con Cuba. Recuerden que es un mercado que está muy cerca y son una pila de millones de habitantes que van a consumir una cantidad de productos enormes. La eliminación de las sanciones económicas permitiría a las empresas de diferentes sectores competir por el mercado cubano. En este caso, por ejemplo, el sector agrícola estadounidense, que es el que históricamente se ha interesado por la exportación de bienes a la isla, un mercado equivalente alrededor a 2.000 millones de dólares anuales. Ahora ustedes saben que con todas las limitaciones que hay, sigue siendo altísimo. Asimismo, beneficiaría a otros sectores importantes como es el de las telecomunicaciones y el del turismo, por solo mencionar algunos. Ha habido otros proyectos dentro del Congreso parecidos a estos para levantar el embargo a Cuba, infinidad. En el 2017, el mismo Wyden, este del que estamos hablando ahora, presentó un proyecto de ley igualito, casi igual, similar, no tan fuerte y tan completo como este, pero un proyecto muy fuerte también en aquel momento. Lo presentó en el Senado, pero no tuvo ni siquiera los votos para la aprobación, así que se desechó inmediatamente. De hecho, este tipo de iniciativa no es reciente. Desde el año 74 había un congresista que se llamaba Michael Harrington, que proponía un proyecto con el objetivo de eliminar las sanciones económicas a Cuba establecidas en algunas leyes del Congreso. A través de los años ha habido iniciativas con el mismo propósito. Algunas de ellas se han centrado en aspectos más específicos de las sanciones, como la propuesta del congresista Calvin Dooley, que es nada más que quería eliminar la ley Helburton. O hay uno muy conocido, un negro norteamericano, Charles Rangel, que en el 2011 quería eliminar las restricciones a los viajes, porque él era el de los que Cuba le hizo lobby para que los viajes a Cuba se abrieran, y Rangel tiene cierta influencia entre el caucus de los negros norteamericanos. Pero bueno, aquí le tengo una listica que se la voy a leer, o cosas planteadas parecidas en el año 1998, en el año 2001, en el año 2003, en el año 2009, en el año 2011, en el año 2013, en el año 2015 y en el año 2019. En todos esos años se plantearon pequeñas leyes con cambios o propósitos de atacar el embargo a Cuba. Siempre el exilio cubano estuvo muy atento a estas cosas, hizo lobby, se presionó mucho a nuestro representante Lincoln Díaz Balart con lo aquello, incluso al principio de los senadores recién nombrados, pues hicieron muy buen trabajo en Washington y ninguna de esas leyes pasó. Pero bueno, siempre ha habido proyectos como esos que han existido, con el fin de normalizar las relaciones. Eso era todo. Estaban buscando pues tumbarlas, unos de un poquito a poco, pero este está buscando tumbarlas todas de un golpe. Además, hay en este momento, o en aquel momento se contaron 40 y pico funcionarios altos del gobierno de los Estados Unidos, empresarios, intelectuales, que yo recuerdo que en el 2014 se hizo una carta abierta a Barack Obama pidiéndole que suavizara la política a Cuba, y eso lo movió a él. Hay una encuesta también en contra del embargo que se hizo en los Estados Unidos por el Centro Pew en el 2015, que el 54% de los norteamericanos tenían una visión favorable de la isla. No creo que si se hace una encuesta en este momento dé los mismos resultados, pero bueno, ya saben que ha habido una ola a favor de normalizar las relaciones con Cuba. En esa época, cuando se hizo la encuesta esta en el 2015, el 70 y pico por ciento aprobaba el restablecimiento de relaciones y una amplia mayoría, el 72%, también apoyaba el fin del embargo. Así que,
Pero ¿quiénes están a favor del embargo? Bueno, pues en el Congreso hay un grupo de defensores de esta medida histórica, en particular dos pesos pesados que tenemos en el Senado, que es Bob Menendez, que es el demócrata de New Jersey, y Marco Rubio, el republicano de la Florida. La ley estadounidense Helms-Burton del 96 prevé para el levantamiento de sanciones que el gobierno cubano debe legalizar la oposición, liberar los presos políticos y programar elecciones democráticas. Se hace necesario, tal como el exilio hizo en la época de Clinton, que la comunidad cubana actual le haga saber a la administración de turno que de hacer una movida para acabar con el embargo le costaría las elecciones. Ahora les tengo una muy mala noticia que nadie les ha dicho nunca y que es una amenaza que se cierne sobre nuestras cabezas. Clinton supo y explicó cómo acabar el embargo sin necesidad de intervención del Congreso, pero no se atrevió a hacerlo porque sabía que el costo que pagaría su partido era muy caro. En mi próxima directa, porque ya esto se ha extendido mucho y me falta todavía un poquito de material, pues lo que voy a hacer es que les voy a explicar esto. Les voy a explicar cómo un presidente puede acabar con el embargo sin tener que contar con el Congreso y sin tener que establecer ninguna ley, sencillamente yendo a los tribunales norteamericanos. Pero bueno, eso lo voy a hacer en la próxima directa. Les voy a explicar lo que descubrió Clinton o lo que algún consejero le dijo a Clinton que podía hacer, pero que es lo mismo que puede hacer ahora Biden. Me he extendido más de lo que pensaba, así que ahora voy a terminar. Yo los invito a la próxima directa, donde de manera breve, porque ya no me queda mucho material en realidad, lo único que me queda sería explicarles lo que les estoy diciendo ahora, cómo un presidente puede acabar con el embargo. Así que gracias a todos por la participación y que pasen muy buenos días.